Ok, veamos. Vale, creo que sí se escucha. Iniciemos. Hola a todas las personas que se han conectado en esta sesión. En la sesión de hoy voy a hablarles acerca de lo que es un choice y un bus válido. Te voy a dar las variables que yo tengo en cuenta para detectar la validez del choice o el bus. Te voy a enseñar cuáles son los errores comunes que usted comete simplemente por no saber identificar esa validez del bus and choice. Así que quiero que estén muy atentos y vamos al video. Ok, chicos, veamos post and choice válidos. Chicos, si usted capta esta información, le aseguro que va a reducir su win rate de pérdida, pero por mucho. Ya va a dejar de tomar muchos más stop de los que debería tomar. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que usted comete simplemente porque no identifica la validez de estos dos términos? Son los siguientes. Ojo, atentos chicos, esta información va a ser muy valiosa. Primer error, fíjense, suponiendo de que venimos de esta forma, venimos alcistas, pulso, retroceso, impulso, retroceso, invalidación, impulso, retroceso. Bien, ya ustedes saben qué es lo que tenemos ahí. En caso de estar alcista, saben que este es un bajo válido. El precio empieza a hacer continuación. Bueno, antes de, antes de seguir explicando, quiero comentarles un concepto súper básico del algoritmo interbancario. Hay algo que se llama IPDA. IPDA. No sé mucho inglés, chicos. Definitivamente no sé mucho inglés, pero sin embargo me voy a atrever a escribir el concepto. Lógicamente he estado en sesiones intensivas, pero aún no me siento un máster como para manejar todos los términos en inglés. Ahora, ¿qué significa IPDA? Interbank, hacerlo pegado, Interbank Price Delivery Algorithmic. Interbank Price Algorithmic. Ok, chicos, ¿qué significa esto? En español significa algoritmo interbancario. Esta es la conciencia del precio. Este es el origen del precio. Este es su patrón originario. ¿Cuál es ese patrón? Yo sé que hay algunas personas que ya conocen ese patrón, que es el siguiente. Acumulación, manipulación, distribución. Luego el precio vuelve a ser el mismo patrón. Acumulación, manipulación, distribución, acumulación, manipulación, distribución, manipulación, eh, disculpen, acumulación, manipulación, distribución. Esto es en caso de ser alcistas, bajistas, acumulación, manipulación, distribución, acumulación, manipulación, distribución, acumulación, manipulación, distribución y así sucesivamente, chicos. ¿Cuál es el enfoque del algoritmo? Emparejar compradores con vendedores, detectar dónde está esa liquidez abierta. ¿Para qué? Para ir a cerrarla. Este es el enfoque del algoritmo interbancario. Si usted maneja esto, pues se le va a hacer mucho más sencillo leer el precio, leer el lenguaje del precio. Ahora, ahora sí vamos al ejemplo nuevamente. Veamos aquí. Bien. Tendencia alcista, impulso, retroceso, impulso, invalidación, retroceso. Y ahora, ¿qué empieza a hacer el precio?
continuaciones. Ojo chicos, este término, continuaciones. Fíjense. ¿A qué se le parece estas continuaciones? A una acumulación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo habitual que hace una persona que aún no conoce cuándo es válido un boss o cuándo es válido un choice? En este caso, un boss. Naturalmente, usted empezaría a considerar estas zonas como boss. Aquí colocaría usted un boss. Acá colocaría usted otro boss. Y acá colocaría usted otro boss. Y así sucesivamente. En cada alto que le deje el precio, usted va a considerar eso como un boss. Y no es así. No es así, chicos. Y este último lo tomaría usted como un boss. Bien, esto es lo primero que usted haría, el primer error. ¿Vale? ¿Dónde se posicionaría usted en estos puntos de aquí? En esas zonas de demanda de ahí, en esos order blocks que usted va a encontrar en todos esos mínimos. Bien, puede que usted se posicione en uno de esos puntos y se le lleve el profit. Pues claro que eso le va a ocurrir en algún momento, ya que el precio puede que le reaccione en uno de esos puntos de continuación, pero no es lo recomendado. ¿Por qué? Porque el precio debe cerrar liquidez. Fíjense, ¿dónde hay liquidez en estas zonas de aquí? Recuerden que la liquidez está donde hay puntos iguales. En este caso, pues, ¿dónde están los puntos iguales? Tenemos liquidez por esta zona, fíjense, liquidez por toda esta zona y tenemos liquidez por toda esta zona. ¿Cuál es el principio del IBDA? Detectar dónde está la liquidez, ¿para qué? Para cerrarla. ¿Y cómo la cierra? Neutralizando. Fíjense, aquí el precio entra y neutraliza. Luego el precio se retorna y va a bajar y neutraliza. Y aquí el precio ha cerrado todas las órdenes que están abiertas en ese fractal. ¿Para qué? Para seguir su distribución o su curso. ¿Hacia dónde? En este caso, pues como estamos alcista, el precio se va a ir al alza, va a seguir subiendo. ¿Qué va a hacer el precio? No va a bajar de forma directa porque el precio no hace esos movimientos directos. ¿Qué es lo que va a hacer el precio? Va a bajar en forma fractálica. ¿Para qué? Llega al punto y luego hace nuestro patrón de reversión para seguir subiendo y aquí es donde va a hacer los patrones nuevamente de continuación. Y usted sabe que tiene liquidez por encima y tiene liquidez por debajo. ¿Para qué? Para que el precio cierre por encima y luego venga y cierre por debajo. Vale, ya pues teniendo en cuenta ese concepto de IBDA, ¿qué es lo que usted haría en este caso? Como error principal, bien, va a tomar su posición en esta zona de aquí. Y si usted es principiante, va a posicionarse en cualquier bloque, por lo menos, suponiendo. Aquí coloca su límite. ¿Dónde? Donde acaba el fractal. Veamos qué posiblemente puede hacer el precio. El precio lo que va a hacer es invalidarte la zona. Bien, chao. La primera zona, chao. Si usted es principiante y aún no maneja un buen psycho trading, usted se va a posicionar en todos los order blocks. Aquí está otro order block, entonces viene usted y vuelve y se posiciona. Está acá arriba. ¿Qué hace el precio? Lo saca, ya lleva dos stop, pero como usted tiene ese psycho trading bastante poco gestionado, usted va a ir con el sentimiento de recuperar su capital luego de una pérdida. Entonces va y se vuelve y se posiciona. Bien, se volvió y se posicionó. ¿Qué ocurre? Otro stop. El precio le va a hacer otro stop. Se va a llevar todas estas zonas. Se va a llevar todas estas zonas hasta dónde? Hasta la última, hasta donde haya liquidez. Hasta donde el precio haya dejado liquidez abierta. En este caso, pues va a ser en nuestra zona de extremo, porque ahí es donde está la última zona de liquidez abierta, ya que quizás en estas zonas haya order block, hayan void, hayan imbalances o ineficiencias. El precio va a llegar hasta esta zona. Ok, suponiendo que usted se posicionó en todas estas zonas y aquí pues al fin tomó su trade y lo llevó hasta el último máximo creado válido. Ok, está bien, quizás este sí se le dio. Fíjense,
si se le dio. Pero, ¿qué tuvo que esperar usted? ¿Qué tuvo que aguantar usted para que se le diera ese trade? Imagínense que estuviese en una misma sesión. 1, 2, 3, 4, 5 stops de seguido. Les hago una pregunta. ¿Cree usted que 5 stops de seguidos un mismo día es saludable? Claramente no. Su psicología va a estar, pero sumamente deteriorada si usted hace esto. O sea, si usted está haciendo esto, pues yo en mi caso, si tengo un solo stop de mi día, me voy ese día y vuelvo al día siguiente. Para yo tomar otra entrada ese mismo día, pues créame usted de que esa entrada debe ser lo suficientemente atractiva, debe tener variables extra para yo considerarlo. Chicos, sin ofenderlo, si usted está haciendo esto, déjeme decirle de que usted está enfermo y vaya a pedir ayuda psicológica, por favor, si quiere ser rentable. Pero esto, de la forma en la cual usted lo está haciendo, de posicionarse en cualquier zona, eso está sumamente mal. Si usted está haciendo eso, lógicamente se está alejando cada vez de la rentabilidad. Así que si usted empieza a mejorar su nivel de trade, si empieza a mejorar pues sus posiciones, usted va a ahorrarse muchos stop. ¿Y qué pasa si usted va a ahorrarse muchos stop? Lógicamente su win rate positivo va a estar por encima. Y si usted maneja la metodología que yo le enseño, que pues puede tomar mínimos ratios de un 1-3, un 1-4, incluso pues 1-6 o por encima de eso, usted siempre va a estar arriba, siempre y cuando aprenda a reducir sus stops, ¿vale? Ahora, continuemos. Vamos a eliminar todo esto. Y usted sabe cuál es uno de los primeros errores. Con creer que las continuaciones son bots. Ok. Creer que las continuaciones son bots. ¿Cuál es el siguiente error que usted comete? Muy atentos a esto. ¿Cuál es el siguiente error que usted comete? Este de aquí. Bien, ¿qué hace el precio? El precio invalida esta zona. Apenas usted vio que el precio invalidó esta zona, usted esta zona la va a asociar con un choch. Y esto no es un choch. Esto no es un choch. Pero usted cree que es un choch. ¿Por qué? Porque no sabe cuándo es válido un choch. Por ende, usted cualquier ruptura la va a interpretar como un choch. ¿Qué va a hacer usted? Apenas vio ese movimiento, usted va a buscar la zona de oferta más cercana, ya que el choch, según usted, se está haciendo en un cambio de direccionalidad para empezar a vender. Entonces usted va a buscar su zona de oferta más cercana, que en este caso sería esta. Usted se posicionó aquí. Usted se posicionó aquí. Aquí y hasta acá abajo, que es su pico más cercano. ¿Qué hace el precio? Cerró ya liquidez por debajo. Fíjense lo que aquí me ha hecho el precio. Fíjense. Ya me cerró liquidez por abajo y ya me cerró liquidez por arriba. O sea, ya todo ese canal acumulativo alcista ha sido liquidado. ¿Qué va a hacer el precio ahora? Seguir su distribución. Pero usted cree que esto es un choch. Ahora, ¿qué le va a hacer el precio? Lo va a sacar. Quizás llegue aquí y empiece a hacer esto. Aquí me cree un flip y luego se vaya. Y usted pues se emocionó, pero al final sale en stop. ¿Pero por qué sale en stop? Porque ha detectado un choch que no es válido. Otro ejemplo común, este de aquí. Fíjense. Fíjense. Ok, ya usted tiene su voz, ya usted se posicionó en su zona baja. Se posicionó aquí, el precio lo saca, usted dijo, uy, me equivoqué de dirección, ya no vamos a seguir comprando, sino que ya vamos a vender. Entonces usted se posicionó luego en la zona de arriba. Entonces fíjese, aquí usted tiene su primer stop. Luego usted va a vender porque el precio, entre comillas, le hizo un choch. Aquí. ¿Hasta dónde? Hasta acá abajo. ¿Qué hace el precio? Mismo sistema. Mismo sistema. Chao. Te liquida el stop. ¿Por qué? Porque no estás identificando bien el boj y el choch. Esto en caso de ser alcista, ¿cómo serían las trampas del precio en una tendencia bajista? De la siguiente forma. Fíjense. Continuaciones.
Bien, vamos a marcarla. Aquí usted tiene voz. Ya usted empieza a identificar esto en una tendencia bajista como voz. Y usted se empieza a posicionar en los order block de las continuaciones. Algo que es sumamente peligroso porque usted no sabe cuál es esa continuación que ya va a dejar de ser continuación y se va a convertir en el impulso que va a empezar a hacer esas liquidaciones. Usted eso no lo sabe, por ende es mejor esperar que el precio haga la liquidación. ¿Para qué? Para que te valide los puntos. Recuerden, el precio debe liquidar. ¿Para qué? Para validar un punto alto o un punto bajo y así nosotros saber cuál es nuestro fractal operativo. Si usted no sabe, o sea, para que usted entienda este término de voz y choice válido, usted debe saber cuándo es un alto o un bajo válido, puesto que el precio debe llevarse un alto o un bajo válido para que así usted tenga la certeza de que ese punto sí podría ser un voz o podría ser un choice válido. Si usted no sabe qué es un alto o un bajo válido, vaya a un video que tengo en mi contenido, uno de los videos anteriores que tengo, en donde estoy explicando con exactitud qué es un alto y qué es un bajo válido. Antes de que usted termine este video, usted mejor váyase a ese video en el cual le estoy hablando, que le voy a pegar la portada aquí. Cuando usted se vea ese video, vuelva a este. ¿Para qué? Para que ya vaya en contexto y sepa de qué es lo que yo le estoy hablando. Ahora, continuemos. Fíjense, continuación, ¿qué es lo habitual? Que usted se coloque en esta zona. Estos últimos picos, estos últimos altos en caso de ser una tendencia alcista o ese último bajo en caso de ser una tendencia alcista, son considerados como order block fake. Esto es considerado como order block fake. Aquí pues las instituciones obligan a los comerciantes a poner sus órdenes. ¿Para qué? Para saltarle los stops. Esta es la funcionalidad de esas continuaciones, puro order block fake. ¿Por qué? Porque el precio te va a cerrar todas estas zonas de continuación sí o sí. Por ende usted detecta cuál es la continuación para así usted tenga pues plena certeza de cuál es ese order block fake y luego usted no empiece a posicionarse en esas zonas para que luego el precio le saque el stop. Ya usted como trader experimentado no va a caer en esas trampas algorítmicas o esas trampas del mercado. ¿Vale? Ahora, ¿qué me haría el precio aquí? Teniendo en cuenta de que esos son order block fake. Fíjense, el precio se retorna, te saca, luego tú crees que el precio te hizo un short y tú te empiezas a posicionar en tu zona de demanda, creyendo que el precio ya ha cambiado su dirección. Aquí, pero ¿qué te hace el precio? Lo mismo, chicos. Lo mismo, te va a sacar. ¿Por qué? Porque la tendencia está siendo alcista. Bajista, disculpen. ¿Y qué es lo que está haciendo el precio? Está sacando liquidez. Esta sacada de liquidez que ustedes ven aquí, esta sacada de liquidez que ustedes ven aquí, es considerada un cierre de rango. El precio para hacerme un bajo válido, en caso de ser una tendencia bajista, debe ser un cierre de rango. ¿Y cuál es el cierre de rango? Que el precio se lleve el último alto creado, no alto válido, ojo, alto creado. No he mencionado validez de ningún tipo, simplemente te estoy mencionando solamente un alto. En este caso, pues para que el precio me haga un cierre de rango, debe sacarme liquidez por debajo y debe sacarme liquidez por encima en mi primer alto en caso de ser una tendencia bajista. ¿Para qué? Para yo saber de que este punto es válido. Aquí pasa lo mismo, fíjense, el precio saca liquidez por encima y saca liquidez por debajo, ya yo tengo mi alto válido. Como estamos en una tendencia bajista, ya yo tengo mi bajo y mi alto válido. Entonces usted sabe si yo tengo estos dos puntos, ya yo sé que yo tengo mi rango operativo. Ya yo sé que voy a buscar posiciones en mis zonas de extremo. ¿Donde qué? Donde tengo mis últimas zonas de liquidez. Falta por cerrar. Pues liquidez que aún no ha sido satisfecha.
Así que estos son como los errores más comunes que usted comete a la hora de interpretar un bot y un choice. Ahora sí, cuando el choice y el bot es válido. Cuando ocurre esto, chicos, ya saliendo pues de los ejemplos comunes que usted comete y en base a eso pues tiene muchos más stop de lo que debería tener. Digo muchos más stop de lo que debería tener porque lógicamente si usted aprende lo que le estoy enseñando no significa que no va a tener stop. Eso es muy inevitable dentro de esta industria, no tener pérdidas. Pero ¿qué es lo evitable aquí? Reducir ese margen de pérdida. Eso es lo único que usted puede evitar, tener menos stop. Y esto es lo que yo estoy buscando aquí con esta duplicación, que usted reduzca los niveles de stop. Que usted deje de tener con más frecuencia, con mayor frecuencia, stop loss, ¿vale? Ahora, ¿cuándo es un boss y un choice válido? Ahora sí, entrando en materia, ya saliendo de esos errores comunes. Fíjense, chicos, el precio para hacer en un boss y un choice debe llevarse un alto o un bajo válido. ¿Cómo se vería eso? De la siguiente manera, fíjense. Suponiendo de que venimos alcista, luego de estar alcista vamos a cambiar a bajita y luego de estar bajita vamos a cambiar a alcista. ¿Cómo se vería ese desarrollo? De la siguiente manera, fíjense. Impulso, retroceso, invalidación, retroceso. ¿Qué tenemos nosotros aquí en primer grado? En caso de ser alcista, fíjense, aquí tenemos neutralización, aquí tenemos neutralización, y aquí tenemos una ruptura. Ojo chicos, ruptura. Que en pocas palabras es también una toma de liquidez. Pero se los voy a marcar como toma de liquidez para no confundirlo. Aquí ya tenemos toma de liquidez. En este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos un bajo válido. ¿Por qué? Porque el precio nos ha hecho nuestro patrón, que es lo que nos va a hacer que determinemos si es un alto o un bajo válido. ¿Cuál es el patrón que nos determina esa validez de un alto o un bajo válido? Por lo menos un alto válido. Aquí tenemos un alto válido. Sacada de liquidez y sacada de liquidez. Un bajo válido. Sacada de liquidez y sacada de liquidez. Y aquí tenemos nuestro alto y nuestro bajo válido. Vaya al video anterior nuevamente para que usted entienda lo que yo le estoy diciendo. Bien, digamos. Ya tenemos nuestro bajo válido. Ahora, luego, ¿qué va a ser el precio? Va a ser los patrones de continuación. Y usted sabe que esos patrones es porque está creando liquidez. Bien, ya el precio me sacó liquidez por encima. Fíjense, y aquí que tengo una toma de liquidez o neutralización. Bien, aquí tengo mi toma de liquidez. Vamos a colocarlo bien. Bien, aquí tengo mi toma de liquidez. Ahora, ¿qué voy a esperar yo para darle validez a mi alto? Ya yo tengo un bajo válido. Lógicamente, ¿qué voy a esperar yo? Mi alto válido, ¿para qué? Para confirmar mi rango operativo, para confirmar mi billing range. Ahora el precio que hace se devuelve y me hace un cierre de rango. Fíjense aquí. Chicos, más adelante les voy a grabar un contenido enfocado simplemente en cuando es un cierre de rango. Simplemente va a ser enfocado en eso. Bueno, aquí tenemos un cierre de rango. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Ya tenemos un alto y un bajo válido. Fíjense, tengo mi bajo válido y ahora tengo mi alto válido. Fíjense de que en ambos extremos el precio me ha hecho mi patrón. Veamos, vamos a marcar aquí. Bien. Ahora, ¿qué me hace el precio luego de eso? Suponiendo de que ya el precio se metió en una zona de extremo, en esta zona de aquí, suponiendo. Ahora, ¿qué me hace el precio? Fíjense. Empieza a hacerme continuación. Automáticamente que el precio se lleve mi alto válido, ya yo tengo un boss. Aquí sí tengo yo un boss.
Fíjense dónde está el BOS. El BOS está luego de que el precio se haya llevado un alto válido en caso de ser alcista o un bajo válido en caso de ser bajista. En este caso el precio se llevó mi alto válido porque estamos en una tendencia alcista. Automáticamente ya yo tengo mi BOS. Ya yo tengo mi BOS. Ahora, ¿qué tengo? Fíjense, tengo un bajo válido y ¿qué voy a esperar yo? Un alto válido. ¿Para qué? Para confirmar mi billing rate operativo. Chicos, sencillo como eso. Sencillo como eso. Fíjense, ya tengo mis neutralizaciones, tengo mi bajo válido. Ahora voy a esperar mi alto válido. Fíjense, aquí tengo una neutralización. Y aquí tengo mi cierre de rango, en esta zona de aquí. Cierre de rango, perfecto. Voy a esperar yo que el precio me haga un cierre de rango o llegue a mis zonas de extremo. Chicos, el precio usted puede empezar a buscar entradas. No les voy a hablar de entradas, pero les voy a dar un tip corto. Usted puede empezar a buscar entradas luego de que el precio te haga el cierre de rango. ¿Cómo te puede hacer el precio del cierre de rango? Te lo puede hacer simplemente llegando y dejándote mecha, o sea, simplemente neutralizando o haciéndote el patrón de reversión, ese patrón de Smart Money que yo les he comentado. Esas son como las dos formas en las cuales el precio pues se puede meter tomando liquidez o simplemente metiéndose bien y buscando ese patrón de reversión, ¿vale? Ahora, suponiendo que el precio se metió nuevamente a zonas de extremo, o más bien suponiendo que el precio solo llegó a nuestro cierre de rango, llegó hasta ahí. Ya aquí el precio va neutralizado. El precio luego de que neutralice un punto, él puede seguir su curso. Hay que ver si esa liquidez que se ha llevado es lo suficiente como para que el precio siga haciendo el verdadero movimiento. Fíjense, aquí suponiendo el precio se puede empezar a ir. Patrones de continuación. Bien, pero ¿qué pasa si el precio me hace esto? Bien, aquí ya tenemos otra neutralización. Fíjense. Neutralización. ¿Dónde estaría mi cierre de rango? Aquí. Aquí, fíjense. Aquí el precio me hizo el cierre de rango. Pero ¿qué pasa si el precio ya no respeta? Bueno, voy a marcar para que sepan. Aquí tengo mi alto válido. Aquí tengo mi bajo válido. Y aquí tengo mi último alto válido. ¿Y cuál es mi billing rate a operar? Este de aquí. Este es mi billing rate a operar. Ahora, suponiendo de que el precio ya no respeta eso, sino que se va a la baja. Ya automáticamente yo tengo, bueno, aquí ya yo tenía un boss. Olvidé marcárselo. Aquí ya yo tenía un boss. Automáticamente yo en esta zona tengo mi choch. ¿Por qué? Porque el precio se ha llevado un bajo válido luego de estar desarrollando una estructura alcista. Fíjense. Fíjense. Vamos a... Aquí está el choch. Ahora sí, chicos. Aquí sí está nuestro verdadero chocho. ¿Qué vamos a esperar nosotros? El mismo sistema, esperar un bajo válido. ¿Para qué? Para confirmar nuestro rango operativo ya que tenemos un alto válido. Fíjense, tenemos toma de liquidez y cuál es nuestro cierre de rango en esta zona. Fíjense chicos, ya el cierre de rango no está arriba, sino está abajo. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia bajista. En formación, ya que pues apenas está iniciando. Y tenemos cierre de rango. Bien, fíjense, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, bueno, primero tenemos ya nuestro bajo válido. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos neutralización nuevamente. Y aquí tenemos nuestra ruptura en esta zona de aquí, que es otra toma de liquidez. ¿Para qué? Para validarnos nuestro alto. Ya tenemos nuestro alto. Fíjense que ha hecho el precio, se ha llevado nuestro bajo válido
último creado luego de que nos creó nuestro patrón de Smart Money que nos confirmó el último alto válido. Fíjense, tenemos ya nuestro voz bajista. Que tenemos aquí, tenemos neutralización, fíjense, neutralización. Y aquí tenemos nuestro cierre de rango. Bien, ¿qué vamos a esperar nosotros? Que el precio vaya a cerrar el rango. Chicos, el precio sí o sí siempre va a ir a cerrar el rango. Sí o sí. Aquí pues el precio cierra el rango, pero ¿qué pasa si el precio invalida? Fíjense que aquí ya el precio ha invalidado. Aquí era nuestro último alto válido. Aquí íbamos a esperar zonas de extremos, pero casi el precio invalida. ¿Qué pasa si invalida? Ya tenemos un short. Fíjense, short. ¿Dónde vamos a esperar nosotros? Luego del cierre de rango. Aquí tenemos nuestra neutralización. Y aquí tenemos nuestro cierre de rango. En neutralización, cierre de rango. Ya usted sabe qué es lo que va a hacer luego de que tenga su fractal completo. Así que voy a dejar ya los ejemplos de dibujo y vamos a ir al mercado Lives ahí para mostrarles el ejemplo dentro del mercado, ya que es mucho más complicado leer el lenguaje del precio dentro del mercado live que simplemente estar haciendo unos rayones gráficos. Así que vamos al mercado. Veamos qué tenemos aquí. Fíjense, venimos bajita. Fíjense, aquí tengo una toma de liquidez en esta zona de aquí. Y aquí tengo mi ruptura. Fíjense, tengo mi ruptura. Ahora sí lo voy a marcar con los conceptos que yo manejo para que usted se vaya familiarizando. Tengo mi ruptura. ¿Qué tengo yo? Un alto válido. Aquí. Fíjense, alto válido. Sencillo como eso. ¿Qué tengo aquí? Fíjense. Tengo una neutralización. Aquí tengo una neutralización. Y aquí tengo un cierre de rango en esta zona de aquí. Ya que tengo un retroceso válido. Más adelante les voy a también a colocar un video de cuando es considerado un retroceso válido. Aquí tengo un cierre de rango. Ahora, ¿qué tengo yo? Fíjense, ya tengo mi alto y ya tengo mi bajo válido. Ok. Veamos qué hace el precio. Veamos qué hace el precio. Fíjense lo que me ha hecho el precio. Aquí aún pues no me ha hecho no me ha hecho un bot válido. Estas son neutralizaciones, ya que el precio no ha roto con cuerpo. Chicos, la diferencia de un boss, un choch estructural con el de entrada es que el boss estructural debe realizarse con buen volumen transaccional, o sea, con bastante cuerpo. En cambio, un boss o un choch de entrada puede ser con mecha. Ya sé que les he duplicado esto anteriormente, pero para recalcárselo. Ahora, que sigo teniendo. Fíjense, aquí ya tengo una siguiente neutralización. Tengo neutralización. Neutralizaciones. Aquí sí tengo mi voz confirmado. Vamos a volver a marcar esto como neutralizaciones. Esta es neutralizaciones. Y ahora aquí sí tengo mi voz. Aquí.
Ahora sí tengo mi voz. Fíjense, sencillo como es. ¿Qué tengo yo? Fíjense, tengo un alto válido. Fíjense, no me hizo mi patrón de Smart Money, pero simplemente llegó y neutralizó. Y se desplazó automáticamente. Al yo tener en cuenta eso, ya sé que es un alto válido. No necesariamente debe hacerme mi patrón de reversión. Fíjense, ahora, ¿qué vamos a esperar nosotros? Nuestro cierre de rango. Fíjense, aquí tenemos ya una neutralización en esta zona de aquí. Fíjense, en esta zona. Neutralización. Voy a colocar esto un poco más para acá para que usted vea dónde está la neutralización. Está en toda esta velita que está aquí, fíjense. Neutralización. ¿Dónde vamos a tener nosotros nuestro cierre de rango? En esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque es nuestro retroceso válido más cercano. Fíjense. Cierre de rango. Veamos qué hace el precio. Impulso, retroceso, impulso. Bien, actualizamos. Aquí tengo la neutralización y aquí tengo mi cierre de rango en esta zona. Porque es mi retroceso válido último en creación. Bien, veamos que sigue siendo el precio. Ya tengo mi bajo válido. Ojo, tengo alto y bajo válido. Tengo fractal operativo. Veamos que sigue siendo el precio. Bien, ahora tengo un siguiente bot. ¿Por qué? Porque el precio ha cerrado con bastante volumen transaccional. Fíjense. Bot. ¿Por qué tengo un bot? Porque el precio se llevó mi bajo válido. ¿Dónde tengo mi cierre de rango o neutralización? En esta zona de aquí. Fíjense. Y tengo mi neutralización porque es mi retroceso válido último en creación. ¿Y cuál sería mi cierre de rango? Este de aquí. Ah, este de aquí. Bien, veamos qué hace el precio. Aquí no me hace un retroceso válido. Aquí sí me hace un retroceso válido. Actualizamos. Fíjense, aquí tengo mi neutralización. Vamos a acercarlo más para que usted pueda ver con claridad el movimiento de velas. Y aquí tengo, veamos, impulso, retroceso, impulso. Aquí tengo mi neutralización y aquí tengo mi cierre de rango. Ok, actualizamos. Neutralización, cierre de rango. Ok, chicos, fíjense todos estos patrones de continuación. Veamos qué tenemos aquí. Aquí no tenemos un retroceso válido. ¿Qué hace el precio? Ya nos ha cerrado nuestro rango. ¿Qué tenemos en caso de que el precio ha cerrado nuestro rango? Tenemos un bajo válido. Aquí está nuestro alto válido. Fíjense que aquí sí nos hizo nuestro patrón de reversión en esta zona. Fíjense. Neutralización y ruptura. Fíjense, con mecha. Ruptura. Ok. Tenemos nuestro alto válido. Ahora vamos a buscar nuestro bajo válido, que es donde se encuentra, en esta zona de aquí. Veamos qué hace el precio. Fíjense, aún no invalida. Fíjense. Esto es una neutralización. No se ha llevado la zona con volumen transaccional fuerte. Pero en caso de que usted se haya posicionado en estas zonas de acá arriba, lógicamente se llevó el profit. ¿Por qué? Porque si usted se posicionó en estas zonas de extremo,
y usted colocó su take profit donde acaba el último bajo creado válido, usted se pudo haber llevado los profits, pero aún no nos ha confirmado un boss. Independientemente si pudo apalancarse hasta ahí o no, aún no tenemos un boss válido. Veamos que sigue siendo el precio. Fíjense, aquí me invalida. Fíjense. ¿Qué tenemos nosotros aquí, chicos? Ahora sí tenemos un choch. Ahora sí tenemos un choch. ¿Por qué? Porque el precio nos invalidó la estructura bajista que traíamos, invalidando nuestro último alto válido con bastante volumen transaccional. Automáticamente ya tenemos ese choch válido. ¿Qué esperamos nosotros? Que el precio nos haga nuestro cierre de rango. Ya nosotros tenemos un bajo válido en esta zona. Tenemos bajo válido aquí. Bien. ¿Cómo vendría el fractal? ¿Cómo vendría la estructura? De la siguiente forma. Fíjense. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Aquí. Hasta aquí. Bien. Ahora, ¿cómo estaríamos? Fíjense. El precio hace un retest hasta estas zonas y luego impulsa. No es lo suficiente como para seguir bajando, solo llega y neutraliza y se desprende hacia arriba, haciéndonos un ¿qué? Un cambio estructural. Ahora, ¿qué esperamos? Ya no vamos a seguir vendiendo, sino que vamos a esperar puntos de interés. ¿Para qué? Para comprar. Vamos a eliminar esto. Bien, veamos. Esto no es un retroceso válido. Veamos. Ok, ¿qué tenemos nosotros aquí? Fíjense. Vamos a buscar nuestro retroceso válido. Tenemos nuestro impulso, retroceso válido. Veamos si termina hasta aquí. Aquí sí tenemos nuestro retroceso válido. Fíjense, neutralización. Y cierre de rango. Aquí, cierre de rango. Perfecto. ¿Qué vamos a buscar nosotros? Que el precio llegue a zonas de extremo o algún punto de interés. ¿Para qué? Para seguir su estructura. Para seguir su dirección. Fíjense. ¿Qué hace el precio? Liquida las últimas zonas bajas. Neutraliza. Aún no ha invalidado nuestra estructura alcista. Aún seguimos pues para posicionarnos en compra. Fíjense. ¿Qué tenemos ya? Tenemos alto y bajo válido. Tenemos nuestra estructura alcista, nuestro fractal operativo de compra. Fíjense. Vamos a colocarlo más grande. Ahora sí. ¿Qué tenemos nosotros ahora? Vamos a ver si tenemos un boss válido. Aquí ya tenemos un boss válido. ¿Por qué? Porque el precio se ha llevado a la zona con bastante volumen transaccional. Aquí. Fíjense. En este punto de aquí tenemos nuestro boss válido. Ok. ¿Cuál es nuestro retroceso válido más cercano? Veamos. Veamos cómo estamos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. No, no, impulso. Veamos que sigue siendo el precio. Aquí ya tengo nuestro retroceso válido. Bueno, veamos. Este no es válido porque, bueno, luego les explico el por qué, pero sin embargo, este no es válido.
Veamos. Sigamos viendo. Ok, voy a irme a una hora a ver si quizás en todas estas zonas de aquí me hizo un retroceso válido. En 2 horas no hay ningún indicio de retroceso válido. Vamos a ver en una hora. Eliminar el time zone del true day. Ahora sí, impulso. Impulso. Bueno, aquí sí está, fíjense. Aquí sí está. Solo de que en 2 horas se veía como que había neutralizado el máximo y el mínimo. El precio no debe neutralizar ambos puntos para ser considerado un retroceso válido. Ya pues luego les explicaré acerca de eso para no confundirlo. Pero fíjense, el precio impulsa y aquí sí retrocede y luego sí impulsa. Entonces, ¿cuál sería mi neutralización y cierre de rango? Aquí. Tengo mi neutralización y aquí tengo mi cierre de rango. Fíjense, cierre de rango. Aquí. Perfecto. ¿Qué tenemos entonces? Vamos a esperar un siguiente voz. Veamos. Ahora sí tenemos un siguiente voz, puesto que el precio se ha llevado a la zona con bastante volumen transaccional. Bueno, aquí tenemos neutralización, primero. Luego, por encima sí tenemos nuestro voz, que fue en esta zona. Aquí, voz. Bien, ¿qué vamos a buscar nosotros? Nuestro cierre de rango. Vamos a ir a una hora para afinar ese cierre de rango. Fíjense, el precio neutraliza por debajo. Aquí tenemos nuestro cierre de rango. Aquí tenemos nuestra neutralización, que lo voy a colocar con mayor volumen para que usted pueda verla con claridad. Fíjense, tenemos nuestra neutralización. ¿Y dónde tenemos nuestro cierre de rango? En esta zona de aquí. Cierre de rango. Veamos qué hace el precio. Seguimos en 2 horas. Ahora sí, veamos qué hace el precio. Fíjense, ya ahí nos cerró el rango. Fíjense, rango cerrado. Tenemos un siguiente voz. Veamos. Bueno, aquí tenemos neutralizaciones aún. Fíjense, neutralización. Por encima aún tenemos neutralizaciones. Neutralización. Fíjense. Veamos. Ahora aquí sí tenemos nuestro voz en creación. Fíjense, neutralizaciones. Y este siguiente impulso sí fue donde me creó el boss, ya que ese no fue con mechas, sino fue con bastante volumen transaccional. Aquí, boss. Perfecto. ¿Cuál es nuestro último retroceso válido? Este de aquí. Fíjense. Vámonos a una hora. Fíjense. Este de aquí. Neutralización. Y cierre de rango. ¿En dónde? Aquí. Perfecto. Vamos a marcar cierre de rango. Bien, veamos que sigue siendo el precio. Vamos a 2 horas. Vámonos a una.
ya que hizo otro movimiento. Bien, ya nos ha cerrado nuestro rango. Veamos que sigue siendo el precio. Vámonos a 2 horas nuevamente. Ya sabemos que el precio ha cerrado nuestro rango. Veamos cómo se comporta. Bueno, antes vamos a actualizar nuestra estructura. Tenemos bajo, tenemos alto, tenemos bajo, tenemos alto y tenemos un bajo en donde, en esta zona. Fíjense, pero impulso, retroceso, impulso, aquí, retroceso e impulso. Ahora sí, veamos cómo estamos. Voy a volver a marcar desde esta zona. Fíjense, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso e invalidación, impulso, retroceso, neutralización, impulso, retroceso, impulso, retroceso e impulso y retroceso. Que vamos a esperar que el precio vaya y nos haga un siguiente bozo. Fíjense, sencillo como eso, chicos, sencillo como eso. Vamos a eliminar todo esto y sigamos. Más el precio aún no llega. Ok, ¿qué hizo aquí? Fíjense, neutralización. Neutralización de máximos en macro. Fíjense, neutralización en esta zona. Bien, veamos que sigue haciendo el precio. Llega a zonas de extremo. Llega a una rejecter block al parecer. Acumula, acumula, acumula en todo el fractal. Fíjense toda la liquidez que ha creado. Fíjense, liquidez por todas estas zonas. Liquidez por todas estas zonas. Y liquidez por todas estas zonas. Por lo menos aquí ya cerró un grado de liquidez. Aquí. Pero hacen falta zonas por ser satisfechas. Veamos. Veamos que sigue haciendo el precio. Fíjense, neutralización. Neutralización. Se lleva a la zona. Ya es neutralizada la zona. Veamos. Ya se llevó toda esa zona de liquidez. Ya fue satisfecha. Este es mi último bajo. Veamos si el precio... Bueno, aquí ya el precio me lo invalida. Fíjense. Vamos a 1 hora. Y aquí tenemos una neutralización. Aún no lo ha hecho con bastante cuerpo. Esperemos. Ok, aquí ya lo hace con bastante cuerpo. Entonces, ¿qué empezamos a tener nosotros? Fíjense, esto es neutralización. Y esto son neutralizaciones. Y por debajo es que está mi verdadero chocho. Fíjense, aquí.
Ya aquí tenemos el choch. Fíjense. Así estamos. Choch. Perfecto. Veamos qué hace el precio ahora. Chicos, ya dejamos de estar en compras y pasamos a ventas. Aquí está mi última neutralización. Vamos a marcar para que usted vea neutralización. Y aquí tenemos nuestro cierre de rango. Aquí. Cierre de rango. Ok, veamos qué hace el precio. Veamos. Impulso. Impulso. Bien, veamos. Ok, ¿qué tengo aquí? Fíjense, voy a irme un poco a temporalidad menor a ver si tengo un retroceso válido por esta zona. Impulso, retroceso. Aquí está mi retroceso válido. Fíjense, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Fíjense. Vamos a marcárselo. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Aquí tengo mi retroceso. Fíjense, ¿qué tengo? Cierre de rango, ¿en dónde? Aquí, fíjense, neutralización. Chicos, hay que afinar el ojo para que usted pueda detectar con mayor facilidad el order flow o lenguaje del precio o el price action. Veamos, aquí tengo mi cierre de rango. Ya, este no es mi cierre de rango. Vámonos a una hora nuevamente. Veamos qué hace el precio. Fíjense, fíjense. ¿Qué tenemos? Tenemos un boss. Tenemos un boss. ¿Por qué tenemos un boss? Sencillo como esto. Esto ya no nos sirve. Nuestra neutralización está abajo. Fíjense, ¿qué tenemos? Tenemos alto. Y tenemos un bajo. ¿Qué es lo que ha hecho el precio? Se ha llevado nuestro bajo válido. ¿Y qué pasa cuando se lleva un bajo válido? En caso de venir bajista, tenemos un boss bajista. Fíjense. Boss. Tenemos un boss válido. Y vamos a buscar nuestro... Bueno, ya tenemos un alto válido, primero que todo. Fíjense, tenemos este alto válido. Buscamos el patrón de reversión. Fíjense. Centralización y estructura. Fíjense, sencillo como esto. Ruptura. Está la ruptura, aquí está, perfecto. Ahora, ¿qué tenemos nosotros en esta zona? Fíjense, tenemos neutralización. Y cierre de rango. ¿En dónde? Aquí. Cierre de rango. Ok, veamos qué hace el precio. Se desploma hacia abajo. Fíjense de que solo cerró con mecha. Solo neutralizó este cierre de rango. Veamos cuál es nuestro siguiente cierre de rango. Ya tenemos un boss en esta zona de aquí. Bueno, aquí tenemos la neutralización. Tenemos neutralización. Aquí tenemos aún la neutralización. Y es acá abajo en donde tenemos nuestro boss. Aquí tenemos nuestro boss en esta zona. ¿Qué vamos a esperar? Un cierre de rango. ¿Por qué? Porque ya tenemos un alto. ¿Qué nos falta? El bajo. ¿Para qué? Para confirmar nuestro billing range operativo. Fíjense.
Veamos. Veamos qué hace el precio. Quiero ver qué hace el precio en 20 minutos. Veamos cómo venimos. Impulso. Impulso. Retroceso. Impulso. Retroceso. Perfecto. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Me voy a ir a 15 minutos para afinar un poco. Fíjense, vamos a afinar un poco. El precio viene, impulso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Bien, teniendo en cuenta esto que tenemos neutralización y tenemos cierre de rango. Fíjense, cierre de rango en esta zona. ¿Qué tenemos nosotros en esta zona? Fíjense, tenemos un boss aquí. Tenemos un boss. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos este alto y tenemos el impulso, este bajo. Ok, este bajo también que no lo había marcado. ¿Cómo venimos? De la siguiente manera. Impulso, retroceso, impulso. Bien, veamos qué hace el precio. Se lleva a la zona. ¿Qué tenemos? Tenemos esta neutralización y tenemos este cierre de rango. Ya que ha sido nuestro retroceso válido. Veamos qué hace el precio. Acumula, acumula, acumula. Y estirar esto. Fíjense, neutraliza, neutraliza. Veamos, veamos qué hay aquí. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ok, ¿qué tenemos? Fíjense. Bueno, aquí teníamos nuestro boss. Esto no lo marqué, se me había olvidado. Aquí teníamos el boss. Impulso, retroceso, fíjense. Impulso, retroceso. Esto no lo había marcado. Vamos a volver a actualizar nuestra estructura. Veamos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Aquí tenemos otro retroceso. Veamos qué ocurre. Quiero ver en 15. Bueno, voy a dejarlo así, no hay problema. Veamos qué tenemos en esta zona. Aquí el precio me ha hecho una invalidación. ¿En dónde? En esta zona de aquí, que fue mi último mi último alto válido. Aquí me hace una neutralización, fíjense, en esta zona. Neutralización. Veamos qué hace el precio por acá. Neutralización.
Y veamos qué hace el precio por acá. Neutralización y veamos qué hace el precio por acá. Neutralización y acá me hace otra neutralización. Bueno, acá sí me hace un choch en esta zona. Veamos, choch. Aquí ya dejamos de estar bajita y estamos alcista en 15 minutos. Recuerden, chicos, cada temporalidad trae consigo, disculpen, cada estructura, o sea, cada temporalidad trae consigo su propia estructura. Para que tengan muy en cuenta eso. Si está usted en 15 minutos, ya usted sabe que si su estructura cambia en 15 minutos, solo está cambiando en 15 minutos. O sea, usted no va a comprar en una hora simplemente porque en 15 minutos su estructura cambió. No, eso está sumamente mal. Tengo que hacer precio. Fíjense lo que tenemos por acá. Por acá tenemos liquidez. Puede que siga bajando. Aquí en 15 minutos me dice que es un choch, pero como tengo toda esta liquidez sin cerrar, yo no lo consideraría como un cambio estructural aún. Fíjense, ya se fue completamente por debajo. Ya pues, ¿qué tenemos aquí? Ya esto sería una neutralización nuevamente y acá sí tendríamos otro chocho. Acá tendríamos otro chocho en esta zona. Veamos qué sigue haciendo el precio. Veamos. Veamos, vamos a adelantar esto un poco, que veo que el video se está haciendo un poco largo. Ok, fíjense, ¿qué tenemos? Pulso, retroceso, precio se ha llevado el bajo. Vamos a esperar que el precio me cree el cierre de rango. Fíjense, aquí ya me lo creó. Tengo la neutralización en esta zona. Que tengo yo? Tengo este alto válido. ¿Cuál es mi siguiente bajo? Este de aquí. Fíjense, sencillo como es. Fíjense, range closing, cierre de rango. Vean qué hace el precio. Vamos a ver cómo vamos. Desde el punto alto hasta el punto más bajo. Fíjense. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Bien, veamos. Impulso, retroceso, impulso. Mi impulso está por acá. Impulso, invalidación, invalidación e impulso. Luego retroceso e invalidación y retroceso. Veamos qué hace el precio. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, invalidación. Bien, vamos bien. Vamos qué hace el precio. Fíjense que tengo aquí, ya tengo un bajo válido, un alto válido, disculpen. Vámonos a una hora para reducir el curso de las velas. Fíjense que tenemos en esta zona. Tenemos un boss.
Perfecto. ¿Qué tenemos? Tenemos un alto válido. Fíjense, alto válido. Aquí, veamos qué hace el precio. Esperamos nuestro cierre de rango. El precio ya nos ha hecho una neutralización y nos ha hecho un cierre de rango. Fíjense. Neutralización y cierre de rango. Vamos a marcarlo, cierre de rango. Tendríamos un bajo válido. Aquí. Ok, vemos que hace el precio. Invalida. ¿Qué tenemos? Tenemos un choch. Tenemos un siguiente choch sin tanta complicación, chicos. Háganlo fácil. Háganlo fácil. Esperamos un cierre de rango. Aquí ya tenemos nuestro cierre de rango. Si nos vamos a 15 minutos, usted va a notar que ya tenemos un cierre de rango. Impulso. Retroceso, veamos. Fíjense, aquí ya tenemos nuestro cierre de rango. Y retroceso válido. Tenemos neutralización. Y aquí tenemos nuestro cierre de rango, impulso. Bien, vamos a actualizar aquí. En esta zona. Vamos a actualizar aquí. Bien. Fíjense. Cierre de rango. Veamos qué hace el precio. Vámonos a una hora nuevamente. Fíjense. Vámonos a una hora. Y esto es todo, chicos, ya que el precio en euro dólar actualmente se encuentra en esta zona. Vamos a actualizar esto. Fíjense, retroceso, impulso, retroceso e invalidación y retroceso. ¿En dónde? En zonas de valor. Y de esta manera usted va a detectar cuando es un short y cuando es un boss válido, chicos. Se hizo el video un poco muy extenso ya que quise darle la explicación con bastante ejemplo en el mercado Lives. Espero que esto les haya servido. Colóquenlo en práctica para que usted note que sí es bastante funcional. Y así usted pueda ahorrarse un par de stop. Así que es todo por hoy. Espero que todos estén sumamente bien. No olviden suscribirse y darle like al video, ya que en cuanto a temas de ley de 50-50, pues esta sería su parte. Yo a usted le duplico de forma gratuita y usted simplemente se suscribe, da like y comparte para que esta información llegue a más personas. ¿Vale? Así que nos vemos para una siguiente sesión, chicos. Bye bye.